Hola chicos, buen día para todos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir en este video con la proyección de nuestro proyecto de vivienda, valga la redundancia. Eh, por si alguno no recuerda, que hace por ahí varias clases que no tratamos este tema, lo último que habíamos hecho, que casi todos entregaron el trabajo, era llegar a esta parte de la tabla, ¿sí? Donde a partir dijimos, de la potencia asignada a cada circuito, que calculamos corriente y en base, recuerden, generalmente a tablas, que es lo establecido por la norma, definíamos corrientes máximas, ¿sí? Y obteníamos también algunos valores de algunos catálogos de productos. Por ejemplo, yo les di un catálogo de productos SICA, de las llaves termomagnéticas. Bueno, una vez teniendo estos datos, acá terminaría el cálculo, digamos, ¿sí? Ahora lo que hay que hacer es saber interpretar estos datos para armar correctamente la instalación, es decir, para ejecutar la instalación. ¿Está bien? Una vez que termine la proyección, ¿sí? Sigue la ejecución. La ejecución sería, digamos, armar la instalación. ¿Sí? Si estamos en una obra o así en nuestra misma casa, ejecutar el proyecto sería ya poner el tablero, poner las térmicas, poner los cables, ¿sí? Hacer todo esto. También estos datos nos sirven a nosotros para saber qué tipo de qué características van a tener los elementos que tenemos que comprar, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que acá tenemos las secciones de los cables, ¿sí? Y las características de los dispositivos de protección. ¿Estamos? Yo les voy a mostrar, recuerden que yo estoy trabajando con un ejemplo diferente al de ustedes, ¿sí? Yo me hice con este programita, que a aquel que le interese yo le puedo pasar el programa y le puedo enseñar a usarlo para que, si quieren, pueden hacer este mismo esquema. Hice un esquema, vamos a llamarlo un esquema físico, un esquema real, ¿sí? No es un esquema eléctrico esto, para que se entienda, para que ustedes entiendan cómo es la cadena de conexiones de nuestra instalación eléctrica. ¿Está bien? Entonces, viendo esto y con imágenes reales de los dispositivos, vamos a ver cómo quedaría finalmente el interconexionado y todos los cables de una instalación, al menos la parte de los tableros, que es lo que me interesa encarar en este video. Vamos a tomar como ejemplo, recuerdan que la norma acá me dice, la norma acá me dice que hay diferentes posibles esquemas de distribución. Yo voy a trabajar con este en mi ejemplo, ¿sí? Es decir, voy a tener un tablero principal, un circuito seccional y un tablero seccional y después los circuitos terminales, que es donde irían los consumos. ¿Estamos? Elijo este porque creo yo que es lo más probable que casi todos de nosotros en nuestras casas tengamos un esquema muy similar a este, ¿sí? Pero si ustedes van a tener que hacer lo mismo que yo les voy a mostrar ahora, pueden elegir tranquilamente este esquema, que recuerdo alguno de los ejercicios que corregí, digamos, se imaginó la instalación de esta forma, es decir, con un tablero, lo cual está muy bien, pero igualmente, para aclarar para ese caso, ahora van a entender por qué, que por más que nosotros estemos planteando la instalación con un solo tablero principal, que puede ser, es válido, igualmente tenemos que hacer el cálculo de todos los valores del circuito seccional, ¿sí? Más adelante se van a dar cuenta por qué. Entonces, en resumen, yo voy a elegir este esquema, por lo tanto voy a tener un tablero principal y un tablero seccional general, en mi caso. Bueno, vamos a empezar a detallar qué debería haber en el tablero principal y qué debería haber en el tablero seccional, ¿sí? Nos vamos al esquema. Primero vamos a anotar unas características muy importantes. Estas dos líneas que yo represento acá, la línea celeste, ¿sí? Representaría el cable neutro. Recuerden que según la normativa que estamos estudiando, el cable neutro es de color celeste. Y la línea marrón o castaña representaría el cable vivo, ¿sí? O L1 refiriéndome a fase 1. Podría ser L2, podría ser L3, ¿sí? Eso nosotros no lo sabemos. Que es de color castaño marrón, que también lo establece la norma, ¿sí? La norma también dice que el vivo además puede ser negro o puede ser rojo. ¿Estamos? Esta red de suministro, ustedes traten de, mientras ven el video, de imaginárselo con la realidad, ¿sí? Además, hasta les recomiendo que
Si pueden, que salgan a la vereda de sus casas, no más que a la vereda, si tienen la autorización de sus padres, por supuesto, y vean a ver cómo bajan los cables, dónde está el medidor, ¿sí? Dónde están los tableros. Vayan tomándolo como ejemplo, tomando como ejemplo la instalación de sus casas. Entonces, si ustedes prestan atención, este sería el medidor. Recuerden que el medidor lo coloca la cooperativa, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de un esquema así de este tipo. Es decir, aquel que tenga en su casa, como es el ejemplo de la mía, por ejemplo, yo tengo un pilar, ¿sí? En este pilar tenemos un caño y de este caño acá vienen los cables de la cooperativa, ¿sí? Otro ejemplo puede ser, que también se lo decía en el video anterior, que en vez de tener el pilar, que la pared, digamos, de nuestra casa esté directamente en la línea municipal, entonces el medidor está en la pared, ¿sí? Y tenemos un caño que está embutido en la instalación y de acá salen los cables hacia los postes, o más que postes, generalmente hay un manojo de cables como si fueran cables trenzados que ustedes van a ver en la vereda arriba, que de ahí viene vienen dos cables, ¿sí? Esto es importante entender. Del manojo ese de cables que ven en la calle, ¿sí? Que ese manojo de cables puede tener entre 4 y 5 cables, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué. A nuestras casas solamente entran dos cables, que va a ser un cable vivo, ¿sí? Que es una fase, y un cable neutro, ¿sí? Esos son los únicos dos cables que van a bajar del manojo este de cables que hay colgando en la calle a el medidor. Puede suceder en caso que alguno de ustedes tenga algún comercio en la casa, algún taller o una casa muy grande, con 2 pisos, es probable. Puede ser que en vez de ver que bajen 2 cables, bajan 4 cables, ¿sí? En el caso que alguno tenga una bajada de 4 cables, que estaría bueno que nos cuente a todos, quiere decir que esa casa tiene un suministro trifásico, es decir, que tiene un neutro y va a tener 3 vivos, por decirlo de alguna forma, que sería L1, L2 y L3. ¿Está bien? De todas formas, la mayoría seguro vamos a tener 2 cables, un vivo y un neutro. Bueno, entonces, siguiendo el esquema, esos 2 cables que bajan por el aire, se meten al caño, van al gabinete del medidor, ¿sí? Que ahí vamos a tener un medidor, que es una máquina que básicamente mide la corriente que entra y después nos cobran por eso. Del medidor van a salir otros 2 cables, ¿sí? Vivo y neutro, al tablero principal, ¿sí? Fíjense que yo acá al fondo le puse 2 líneas para identificar que es un tablero principal, ¿sí? Que, repito, el tablero principal, lo establece la norma, tiene que estar a no más de 2 metros, ¿sí? Del gabinete, ¿sí? Tiene que estar a una distancia muy cortita. Fíjense que en el caso del pilar, el tablero principal está atrás del pilar, ¿sí? Y en el caso de que no tengamos pilar y tengamos directamente la pared, el tablero principal está atrás del medidor, ¿sí? Es decir, lo más cerca posible. Verifiquen esto en sus casas y van a ver que si todo está en regla, en la mayoría de los casos deberían tener el tablero principal cerca del medidor. Ya que dije reglas, me gustaría aclarar, porque varios preguntaron, algunos me han preguntado, o sea, ¿qué pasa si una instalación no cumple con las normas, si se puede multar o alguna cuestión así? La respuesta es no, no hay una penalización por no cumplir las normas, ¿sí? Lo que puede llegar a suceder es que si tienen que habilitar un plano por alguna cuestión comercial o porque alguna situación les pide habilitar un plano, la persona que les habilita un plano, que es una persona que tiene muy en cuenta todas estas normas, no va a habilitar el plano, es decir, va a decir que no es apta la instalación y les va a impedir realizar algún trámite. Se me ocurre, por ejemplo, si quieren habilitar un comercio, la municipalidad pide un plano eléctrico firmado, ¿sí? Si la persona que va a firmar el plano revisa la instalación y deduce que la instalación no está en regla, no firma el plano, simplemente, ¿sí? Pero no es que hay una multa. ¿Estamos? En el caso de las casas particulares es muy raro que, salvo en construcciones nuevas, ¿sí? Si no es un local comercial es muy raro que nos pidan planos eléctricos, pero de todas formas ustedes tienen que entender que el objetivo principal de la norma, ¿sí?
que la emite la AEA, el objetivo principal, chicos, es la seguridad de la instalación eléctrica. ¿Estamos? Entonces, es importante seguir todas estas normas y no tenemos que pensar a ver si nos van a multar o no, cuánto vale la multa. ¿Sí? La policía nunca va a caer a la casa a multarnos porque están los cables mal puestos. ¿Sí? Lo que puede suceder si no cumplimos la norma es muy trágico. ¿Sí? Podemos ir desde un incendio, se puede incendiar toda la casa o parte, hasta la muerte de alguna persona o algún animal si la instalación no está hecha correctamente. ¿Estamos? Así que es importante respetar las normas por más que no haya multa económica. ¿Sí? Bueno, entonces, dicha esa aclaración, dijimos que solamente dos cables bajan, pasan al medidor, del medidor salen dos cables y entran al tablero principal. Y acá me detengo porque es importante destacar qué tiene que haber en el tablero principal. En el tablero principal tiene que haber, primero, como primer dispositivo, una llave termomagnética. Más adelante vamos a ver qué quiere decir termomagnética, ¿sí? Que me va a proteger, digamos, toda la instalación desde esta parte para abajo, digamos, si quieren, aguas abajo se le llama, ¿sí? Va a estar protegido todo por este dispositivo, ¿sí? Por una llave termomagnética. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si la termomagnética, primero, si es bipolar. Bipolar quiere decir que tiene dos polos. Este sería el primer polo, ¿sí? Este que pasa por acá. Este sería el segundo polo, ¿sí? Es bipolar, así lo establece la norma. Y si tuviéramos nosotros suministro trifásico, tendríamos, voy a agregar acá 4 cables en realidad. Entonces necesitaríamos una termomagnética tetrapolar, ¿sí? Con 4 polos. ¿Estamos? Pero no es nuestro caso. Nosotros tenemos una llave termomagnética bipolar, bipolar. Y la característica que tenemos que saber es este numerito que tenemos acá, que es 25, ¿sí? Que esto quiere decir que la térmica es de 25 amperes. ¿Está bien? Esa es la corriente nominal de la llave termomagnética, que la llamamos a la corriente nominal, a ver si le suena, IN. ¿Estamos? ¿Sí? Corriente nominal, 25. La C, lo vamos a ver más adelante, también es otra característica importante. Pero por ahora me detengo en 25. El 25 son 25 amperes, es la corriente nominal de este dispositivo, ¿sí? De esta llave termomagnética. Ahora, ¿por qué yo elegí 25? Porque esta IN, digamos, tiene que coincidir con la IN de mi circuito seccional. Yo me vengo acá, tengo circuito acá, circuito seccional. ¿Cuál es la IN de mi circuito seccional? 25. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ¿de dónde saqué IN? Lo saqué en base a IZ, que IZ es la corriente máxima que pueda admitir mi conductor de 4 milímetros. ¿Está bien? Es decir, estos conductores, estos conductores, ¿sí? Van a ser de 4 milímetros. Esta línea que va desde este tablero a este tablero es mi circuito seccional. Y como van a ser cables de 4 milímetros, según mis cálculos, entonces lo tengo que proteger con una llave termomagnética de 25 amperes. ¿Estamos? Entonces de ahí sale el valor de esta llave termomagnética. Este gráfico que ven acá atrás se llama Riel DIN, ¿sí? Es básicamente una chapita, ¿sí? Que va atornillada al tablero y me permite que yo pueda colocar la llave termomagnética en esa chapita, ¿sí? Es decir, la llave termomagnética no va ni atornillada ni pegada, va enganchada a esta chapita que tenemos acá, que se llama Riel DIN. ¿Estamos? Estos tornillos que ustedes ven acá son para sujetar los cables que van ingresados en estos orificios, ¿sí? No es para atornillar el dispositivo. Entonces, en resumen, en el tablero principal, que recuerden, está a menos de 2 metros del medidor, tenemos que tener la llave termomagnética montada en un Riel DIN, ¿sí? Y tiene que haber una puesta a tierra, ¿sí? Y acá esto es algo importantísimo que lamentablemente muchas de nuestras casas, probablemente me incluyo, no tienen puesta a tierra porque son casas viejas. Tal vez hace muchos años no era obligatorio, hoy en día sí lo es, y les repito, es obligatorio por una cuestión de seguridad. ¿Estamos? ¿Qué es la puesta a tierra? La puesta a tierra básicamente
la clase que viene vamos a hacer, voy a hacer una explicación más detallada de la puesta a tierra. Pero básicamente la puesta a tierra es, fíjense este gráfico que lo explica bastante bien. Básicamente la puesta a tierra tenemos que del tablero principal sacar un cable, ¿sí?, que va a estar amurado a una jabalina. Una jabalina, tal vez alguno lo haya escuchado nombrar, es una vara de cobre, ¿sí?, de metal, de aproximadamente 1 o 2 metros, ¿sí?, que esa jabalina va enterrada en la tierra. ¿Estamos? ¿Sí? Valga la redundancia. Es así como se lo imaginan. Es una vara de cobre que va enterrada. Y en la punta de esa vara tenemos, a ver, yo creo que por acá lo puedo mostrar. No, por acá no. En la punta de esa vara va amurado el cable, ¿sí?, que es un cable verde amarillo. Recuerden que es el color del cable de la puesta a tierra, ¿sí? Y ese cable entonces entra al tablero, que sería este símbolo que tengo acá, ¿no? Este cable va a una bornera, ¿sí? Una bornera es un dispositivo donde, digamos, puede hacer empalmes, pero a través de bornes, ¿sí? Y a partir de esta bornera saco otro cable, ¿sí?, verde amarillo, que este cable tiene que recorrer absolutamente toda la instalación. Estamos, ahora más abajo lo vamos a ver. Entonces, para resumir, partes fundamentales que tiene que tener el tablero principal. Primero, la llave termomagnética, ¿sí?, que dijimos tiene que coincidir con las características de mi circuito seccional, ¿sí?, 25 amperes. Y como segundo punto importantísimo, la puesta a tierra, que la puesta a tierra está compuesta por la jabalina, el cable de puesta a tierra y la bornera, y después este otro cable que es el que nosotros llamamos PE, que va a recorrer el resto de la instalación. ¿Estamos? Esos son, digamos, los dos elementos importantes, obligatorios, además, que tienen que haber en el tablero principal. ¿Estamos? Entonces, fíjense la diferencia que hay que destacar. Si quieren, podemos decir, antes del tablero principal había solamente 2 cables en mi instalación, vivo y neutro. Después del tablero principal, ahora es importante y obligatorio que cada circuito tiene que tener 3 cables, vivo, neutro y conductor de puesta a tierra. ¿Estamos? Eso es importantísimo. Entonces se preguntan, ¿de dónde sale la puesta a tierra? Acá. La puesta a tierra, digamos, si quieren decirlo en criollo, la fabricamos acá, ¿sí?, a través de esa jabalina que la vamos a enterrar en el piso y le amuramos un cable. De ahí fabricamos la puesta a tierra, que obligatoriamente tiene que recorrer absolutamente todos los circuitos de la instalación. ¿Está bien? Bueno, entonces, una vez que tenemos el tablero seccional, van a salir 3 cables, que esos 3 cables van a conformar mi circuito seccional, ¿sí?, que según mi tabla, esos 3 cables son de 4 milímetros cuadrados, la sección. Y entramos a mi tablero seccional. ¿Estamos? Vamos a empezar por lo más sencillo. La puesta a tierra, fíjense, el cable que entra va a otra bornera, ¿sí?, y de esta bornera simplemente voy a sacar un cable para cada circuito que yo tenga. Yo en mi tabla tengo 3 circuitos. Tengo uno de luces y 2 de tomacorrientes. Entonces mi bornera entra a un conductor de puesta a tierra y salen 3, uno para cada circuito. Si yo tuviera, que hay algún ejemplo que tiene 5 circuitos, tengo que sacar 5 cables. ¿Está bien? Uno para cada circuito. Cada circuito tiene que tener su conductor de puesta a tierra, que es color verde amarillo. Y además, ¿qué tengo? Tengo, de nuevo, una llave termomagnética para cada circuito, ¿sí? Esta es la llave termomagnética del IUG1, esta es la llave termomagnética del TUG1 y esta es la llave termomagnética del TUG2. ¿Qué valor de IN, qué valor de corriente nominal va a tener cada una de estas llaves termomagnéticas? Bueno, tengo que ir a la tabla y revisar el IN de cada uno de estos circuitos, ¿sí? Tengo 5 para el IUG, 16 para los 2 tomacorrientes. Yo no encontré 16, puse de 15, ¿sí? Es totalmente válido porque mi corriente de proyecto era de 10 y mi máxima admisible era de 21, o sea, en vez de 16, requiero ahora 15, ¿sí? Es válido, de todas formas es válido. Entonces dijimos,
una llave termomagnética para cada circuito. Es importante que cada circuito tiene que tener protección en los dos polos, en los dos cables, ¿sí? Es decir, las llaves termomagnéticas tienen que ser bipolares, ¿sí? Tienen que proteger tanto vivo como neutro. Bueno, y otro dispositivo que se agrega es este que tenemos acá, que es un disyuntor, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver para qué sirve el disyuntor, qué función cumple. ¿Está bien? ¿Cómo se compra el disyuntor? Bueno, la sensibilidad, esto está en la norma, yo creo que lo han leído. La sensibilidad del disyuntor es de 30 miliamperes, la mínima para las casas, ¿sí? Así que básicamente se compra por sensibilidad. Acá dice, ¿sí? Y delta N 0,03 amperes, que son 30 miliamperes. Y sí, también tenemos que tener en cuenta qué corriente máxima va a poder soportar este dispositivo. ¿Está bien? Y eso de qué va a depender. Y si se fijan, estos dos cables dijimos que era circuito seccional. Bueno, por el disyuntor va a circular la corriente equivalente de estos tres circuitos, ¿sí? Es decir, va a circular la corriente del circuito seccional por el disyuntor, que según mi cálculo, el seccional está calculado para 22 amperes, ¿sí? Y la llave termomagnética que lo protege es de 25. ¿Estamos? Quiere decir, vamos de nuevo al principal, esta era de 25. Por lo tanto, el disyuntor tiene que poder funcionar a 25 amperes. ¿Estamos? O más. Podría poner de 32 acá si quiero también. ¿Estamos? Lo importante es que, por ejemplo, que no suceda que si la térmica acá es de 25, vamos a poner, supongamos que es una casa más grande, si mi térmica es de 32, yo acá no puedo poner un disyuntor de 25 porque mi disyuntor va a estar desprotegido. ¿Está bien? Entonces tiene que ser una corriente acorde a la corriente que circule por este circuito. Entonces, el esquema tiene que ser el siguiente. Sale el circuito seccional del principal. Fíjense que el cable verde amarillo, el de puesta a tierra, no pasa por ningún dispositivo de protección, ¿sí? Va derecho a los circuitos. Vivo neutro primero tiene que pasar por el disyuntor, ¿sí? Yo tengo un disyuntor para mis tres circuitos. ¿Estamos? Si tuviera el caso que en vez de 3 circuitos tengo, por ejemplo, 10 circuitos, ¿sí? Entonces va a suceder que mi disyuntor va a tener que soportar tal vez 50, 60 amperes, que es muchísimo. Voy a necesitar un disyuntor muy grande y muy caro, y si llega a haber una falla en un circuito, va a saltar el disyuntor y me va a desactivar los 10 circuitos. En ese caso lo que se puede hacer es poner varios disyuntores. Por ejemplo, cada 3 circuitos un disyuntor. Entonces tengo un disyuntor para estos 3, otro disyuntor para esos 3 y otro disyuntor para el resto que sobra, en el caso de que les toque hacer una instalación muy grande. Siempre y cuando respetando que la suma de las 3 corrientes estas, no de la corriente nominal, no estoy hablando de ese valor, estoy hablando de la corriente de proyecto, que sería IB, ¿sí? 20, 22, ¿sí? El disyuntor que coloque tiene que ser capaz de soportar 22 amperes, que es el caso de este. Entonces, volviendo, el seccional entra, primero pasa por el disyuntor, sale del disyuntor, y la salida del disyuntor ahora sí va acá a través de empalmes. Podría haber también una bornera acá para cada vivo y neutro. A través de empalmes entra a cada una de las termomagnéticas, ¿sí? Es decir, se protege el circuito, y a la salida de las termomagnéticas tengo, sí, ya acá directamente yo puedo conectar los consumos, ¿sí? Es decir, puedo conectar directamente las luces, los tomacorrientes y todos los dispositivos que nosotros planeamos en nuestros circuitos. ¿Estamos? Este sería el esquema básico, ¿sí? Y cumpliendo la normativa y con los dispositivos obligatorios, ¿sí? Tablero principal con termomagnética para el seccional, puesta a tierra y bornera de puesta a tierra, y tablero seccional con disyuntor, bornera de puesta a tierra también, y una termomagnética para cada circuito de salida. ¿Estamos?
Bueno, ahora lo que sí voy a explicar un poquito en detalle, que ya creo que ustedes lo han visto, es qué función cumple la llave termomagnética y qué función cumple el disyuntor. Para eso yo me voy a guiar yo les había dado este catálogo, les recomendé que lo lean, porque acá explica bastante bien el funcionamiento de llave termomagnética y disyuntor. Apunte que ver esta curva, ¿sí? Que en el apunte tiene una calidad bastante mala. Si se meten a la página de SICA, la pueden descargar en mejor calidad. Yo la tengo acá, ¿sí? Está descargada de la página. Bueno, esta curva nos explica el funcionamiento de la llave termomagnética. Primero es importante destacar que la llave termomagnética sirve para dos cosas. Es decir, nos va a proteger para sobrecorrientes, ¿sí? ¿Qué es una sobrecorriente? Es cuando circula por un circuito una corriente mayor a la establecida, ¿sí? Ahora, resulta que esa corriente, esa sobrecorriente, puede darse de dos formas. Puede ser un cortocircuito, corto, ¿sí? O puede ser una sobrecarga. No es lo mismo un cortocircuito que una sobrecarga. Está difícil de escribir acá, ¿eh? Sobrecarga. Entonces, la llave termomagnética me va a proteger de sobrecorrientes, es decir, me va a proteger tanto de cortocircuitos como de sobrecargas. ¿Qué es un cortocircuito? Es un aumento de la corriente muy elevado en un periodo de tiempo muy corto. ¿Está bien? Ya saben ustedes lo que es un cortocircuito. En el caso de nuestra instalación, básicamente si algún dispositivo falla y genera una resistencia muy baja, ¿sí? La corriente va a crecer exponencialmente en muy poco tiempo y va a generar un cortocircuito. Entonces, bajo esa circunstancia necesitamos que algún dispositivo desconecte nuestra instalación, o al menos ese circuito, ¿sí? Eso lo va a hacer la llave termomagnética. Y la sobrecarga es cuando tenemos algún dispositivo, o mejor dicho, una suma de dispositivos que están consumiendo una corriente sensiblemente mayor a la corriente calculada. Entonces, por ejemplo, yo calculé, vamos a poner como ejemplo, mi circuito de toma para 10 amperes, ¿no? Si sucede que yo conecto la plancha, se prende la heladera y voy a tomar un mate y conecto la pava eléctrica, probablemente la corriente sumada de todos esos dispositivos llegue a 15 o 20 amperes. Bueno, ahí tengo una sobrecorriente, perdón, una sobrecarga. ¿Estamos? No hay un cortocircuito, no es lo mismo que un cortocircuito, pero tengo una sobrecarga, es decir, que está circulando una corriente, digamos, que debería cortarse instantáneamente. Fíjense que el máximo de cable es 21, es decir, estoy cerca, ¿sí? Medio peligroso. En ese caso, también debería abrirse el circuito en un periodo de tiempo no muy largo para proteger básicamente los cables, ¿sí? Para que no se prendan fuego los cables o se derrita el recubrimiento. Bueno, estamos acá. Entonces, eso es una sobrecarga, ¿sí? Es decir, un aumento de la corriente no tan espectacular como el cortocircuito y en un periodo de tiempo un poco más largo, digamos, ¿sí? Entonces, para el dispositivo que estamos estudiando, la llave termomagnética, para detectar un cortocircuito, tiene un funcionamiento magnético, vamos a poner acá, ¿sí? Y para detectar una sobrecarga tiene un funcionamiento, una serie de dispositivos que responden a un principio térmico, ¿sí? Por eso se llama llave termomagnética, ¿sí? Porque una tecnología térmica abre el circuito cuando hay una sobrecarga y una tecnología magnética abre el circuito si hay un cortocircuito.
¿Estamos? Por eso se llama termomagnética. Entonces, en las curvas que tenemos acá, fíjense que en esta curva tenemos, en el eje X, si quieren, tenemos múltiplos de la corriente nominal. Vamos a tomar como ejemplo, si quieren, una termomagnética de 15 amperes. ¿Sí? Esta sería la corriente nominal. Entonces, cuando yo digo múltiplos de corriente nominal, digo que si acá tengo un 1, esto sería 15 amperes. Si acá tengo 2, esto sería 30 amperes. Si acá tengo 10, esto sería 150 amperes. Y si tengo 100, serían 1500. ¿Entienden? Son múltiplos de la corriente nominal. Y en mi eje vertical tengo tiempo. En segundos toda esta parte y en minutos toda esta parte. Entonces, esta curva me va a describir el funcionamiento magnético y el funcionamiento térmico. ¿Sí? El funcionamiento térmico va a estar comprendido, digamos, en esta parte de la curva. ¿Sí? El magnético. Perdón, el térmico. El térmico. Funcionamiento térmico. ¿Sí? Y el funcionamiento magnético lo tenemos descrito, acá ya está escrito, ¿sí? En esta parte de la curva, si quieren, ¿sí? Más o menos. Entonces fíjense cómo interpretamos esta curva. Fíjense que, por ejemplo, vamos al funcionamiento térmico, es decir, una sobrecarga. ¿Sí? Entonces fíjense que estas curvas que tengo acá es valor máximo, valor mínimo. Dentro de este rango es donde la llave termomagnética funciona, al menos las de esta marca. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una corriente 2 veces mi corriente nominal, es decir, 30 amperes, ¿sí? ¿Cuánto va a tardar en abrir mi circuito? Va a tardar entre 8 minutos, ¿sí? Y será el valor máximo 18, casi 20 minutos. ¿Está bien? Perdón, acá. No, acá, valor máximo. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense, si yo tengo, mientras mayor sea la corriente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una corriente 5 veces mayor a mi corriente nominal, ya estamos hablando de que va a tardar en actuar valores por debajo del segundo, tal vez, ¿sí? Mientras mayor sea la corriente de sobrecarga, voy a tener mayor tiempo de respuesta, ¿sí? De todas formas, lo que le quiero decir es que la protección térmica tarda más en reaccionar. Y fíjense que, por ejemplo, si tenemos 15 amperes, ¿sí? Que sería 1, fíjense que la llave termomagnética no va a saltar, ¿sí? Al menos dentro de las 2 horas no va a cerrar el circuito, ¿sí? Pues estamos en un valor permitido, digamos. Ahora, si yo me paso un poquito, 1,25 de la corriente nominal, fíjense que puede tardar 8 minutos más o menos. ¿Estamos? Quiero aclarar acá que cuando expliqué esto dije minutos y son segundos. Por las dudas lo explico de nuevo. Había dado el ejemplo que si tengo 2 veces la corriente nominal, es decir, 30 amperes, va a tardar 8 segundos. Yo había dicho minutos, segundos en saltar. Bueno, en cambio, si ya tenemos, si estamos hablando de la parte magnética, ¿sí? Vieron que yo acá les dije que acá hay una C. Bueno, esta C corresponde a la curva C. Fíjense que acá tenemos curva B, curva C y curva C. Y D, perdón. Las llaves termomagnéticas de nuestras casas tienen que ser de curva C. Tienen que funcionar en este tiempo. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo tengo una corriente de cortocircuito ahora, ¿sí? Estamos hablando de cortocircuito, que va 10 veces mayor a la corriente nominal, ¿cuánto va a tardar en saltar, en abrir el circuito? Fíjense que estamos en 40 milisegundos. Entre 40 milisegundos y 60 milisegundos, más o menos, o 400, ¿sí? Y mientras mayor sea esta corriente, mucho más rápido es que mi dispositivo va a desconectar el circuito. ¿Estamos? En resumen, entonces, esa es la función de la llave termomagnética: protegernos contra cortocircuitos y contra sobrecargas. ¿Estamos? La parte térmica me protege contra sobrecargas y la parte magnética me protege contra cortocircuito. ¿Sí? Es importantísimo.
Y el dispositivo que nos quedaría estudiar o entender cómo funciona es el disyuntor, que les recomiendo que lean todo esto del catálogo, ¿sí? Y el disyuntor, ¿sí?, que se explica acá de esta forma, que es este que tenemos acá, que dijimos que hay uno. Básicamente el disyuntor lo que va a hacer es va a estar constantemente comparando la corriente que entra con la corriente que sale, ¿sí? Ojo, acá yo estoy dibujando flechas como si tuvieran un sentido único. Recuerden que no es así, que estamos hablando de corriente alterna, pero bueno, por un ciclo tengo las flechas de este sentido y en el otro ciclo las tengo invertidas, pero el concepto es el mismo. Entonces el disyuntor va a testear que si la corriente que entra es igual a la que sale. Si ustedes piensan, normalmente en un circuito normal, la corriente que entra siempre tiene que ser igual a la que sale, ¿sí? Porque supónganse que supónganse que tengo, no sé, en el circuito de luces, tengo una lámpara, ¿sí? La corriente va a venir por el vivo y sale por el neutro, ¿sí? Entonces el camino de la corriente en mi circuito debería ser siempre igual, es decir, la corriente viene por acá, pasa por el vivo, pasa por mi lámpara, se transforma parte de esa energía en luz, en calor, lo que sea, y la corriente vuelve por el neutro, si quieren, y vuelve a pasar por el disyuntor. Es decir, en condiciones normales, la corriente que entra a mi circuito es igual a la que sale. Eso es lo que va a estar midiendo el disyuntor, ¿sí?, que también se llama interruptor diferencial, por eso que dice ID. Cuando la corriente que entra es distinta a la que sale, el disyuntor se va a desconectar automáticamente y va a abrir el circuito. ¿Estamos? ¿Cuánto es la diferencia mínima de corriente que tiene que detectar ese disyuntor? Es la que yo les mencionaba antes como sensibilidad, que acá está como I delta N, que es de 30 mA. ¿Qué quiere decir? Que cuando la corriente que entra cuando entre la corriente que entra y que sale hay una diferencia de 30 mA, puede ser que una mayor que la otra o al revés, a partir de ahí el disyuntor se va a cerrar, va a abrirse, y va a desconectar mi circuito, y va a desconectar, en este caso, va a desconectar mis 3 circuitos. ¿Estamos? Porque este disyuntor está protegiendo mis 3 circuitos. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿cuándo va a suceder que la corriente que entra es diferente a la que sale? Bueno, básicamente puede suceder en dos condiciones. Cuando hay una falla en un equipo o cuando hay un contacto de alguna persona, ¿sí?, con alguna parte cargada de la instalación. Acá tenemos un esquemita que lo saqué de internet, ustedes lo pueden buscar, que da un ejemplo. Fíjense que dice corriente que entra a la casa, tiene una flecha mucho más grande que la corriente que vuelve a la casa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esta corriente es menor que esta? Porque parte de esa corriente se va a la Tierra, ¿sí? Esto lo vamos a entender mejor la próxima, ¿sí? Esto es masa, si quieren, ¿sí? Recuerden que en teoría el suelo tiene potencial 0 volts y nosotros, ¿sí?, una persona que esté tocando el suelo, recuerden que una persona para la corriente es una resistencia, ¿está bien? ¿Sí? Tenemos un valor de resistencia bastante alto, pero una corriente muy baja, una corriente de 30, 40, 50 mA, podría causar daños serios en nuestro cuerpo e incluso matarnos. ¿Estamos? Entonces, si nosotros tocamos alguna parte de la instalación que esté cargada, es decir, alguna parte de la instalación que tenga 220, si quieren, ¿qué pasa? Va a haber corriente que va a circular entre los 220 y el 0, ¿sí?, que tenemos en la Tierra. Entonces va a circular corriente. Es importante destacar acá que este caso, es decir, que circule corriente por nuestro cuerpo hacia la Tierra, esto no es un cortocircuito, ¿sí? La típica película que habremos visto alguna vez de esa persona que toca el enchufe y empieza a salir humo del cuerpo, se prende fuego y pasan cosas raras, eso no es del todo cierto, porque fíjense que estamos hablando de corrientes muy bajas, ¿sí?
corrientes de 100 miliamperes tal vez. Entonces, vamos a temblar un poquito. Por favor, de más está decir que no hagan estas cosas. Pero es una corriente suficiente para que podamos morir, en el peor de los casos. ¿A qué voy con esta explicación? ¿Por qué aclaro que nosotros toquemos los 220 no es un cortocircuito? Porque si nosotros no tenemos disyuntor en nuestras casas y por accidente nosotros tocamos un cable cargado, ¿sí?, la llave termomagnética no va a abrir el circuito en ningún momento, porque para la llave termomagnética no hay ni una sobrecarga ni un cortocircuito. Entonces, para la termomagnética va a estar todo bien. ¿Estamos? Por eso es importantísimo, además de obligatorio, es fundamental tener un disyuntor en nuestras casas, ¿sí?, porque nos va a proteger de, y ahora se los digo técnicamente, de fugas de corriente, ¿sí? Que, repito, la fuga de corriente puede suceder por una falla en algún dispositivo, ¿sí?, o por algún contacto que alguna persona o algún animal haga entre tierra y alguna parte cargada de un dispositivo o directamente algún cable, algún enchufe. ¿Estamos? Entonces esa es la función importantísima del disyuntor. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que hagan este tipo de esquema o un esquema similar, ¿sí?, como puedan, de cómo quedaría en su ejemplo, cómo quedaría el tablero principal y el tablero seccional en caso que hayan elegido este esquema. Si eligieron el esquema de un solo tablero, este esquema, bueno, entonces dentro del tablero principal tiene que estar, además de la puesta a tierra y la térmica que protege, tiene que estar el resto de los dispositivos, ¿sí? Lo ponen todo dentro del mismo tablero. ¿Estamos? Así que les dejo como tarea eso, que hagan un esquema así real, físico, de cómo quedarían los tableros de su instalación. Aquel que le interese, yo les puedo pasar este programa que se llama Proficad y les paso estos gráficos, que estos gráficos los hice yo, no los van a encontrar en el programa original. Les puedo pasar estos gráficos y enseñarles un poquito cómo usarlo para que lo hagan de esta forma. Aquel que no se le quiera complicar mucho, estas imágenes las pueden buscar en internet. Acá esto se lo ponen con un texto y si quieren las liñitas las hacen con el Paint o con lo que tengan. Aquel que lo quiera hacer en una hoja de papel y me mande una foto, también no hay ningún problema. Así que bueno, les dejo eso como tarea y les repito, esto todo lo que estamos viendo está bueno, está interesante para que lo vayan comparando ustedes con sus casas, ¿sí?, para que vayan viendo cómo en sus casas tienen estas partes que estamos explicando en el video. Así que bueno, chicos, quedo atento a cualquier consulta que tengan. Hasta luego.